Hola amigos Sportstream, bienvenidos al video. Jorge Fossati es anunciado como nuevo entrenador de la selección peruana. Vamos con esto. Y por fin llegó el día en que el uruguayo Jorge Fossati se ha presentado oficialmente como nuevo técnico de la selección peruana. En conferencia de prensa en las instalaciones de la Videna, el DT Charrúa será anunciado como el nuevo estratega que tratará de levantar el nivel de la blanquirroja en las actuales eliminatorias americanas, donde somos últimos con apenas 2 puntos de 18 disputados, con un pésimo funcionamiento, sobre todo en ofensiva, ya que al mando del entrenador nacional Juan Reynoso hemos pasado de ser una selección medianamente respetable en Conmebol a un hazmerreír en todo el continente, cosa que hizo que caigamos por debajo del top 30 del ranking FIFA. Esto no pasaba desde el inicio de la era Gareca. Encima de todo, el grupo de jugadores viene partido, con algunos de ellos que decididamente no desean seguir desprestigiándose con los partidos de la bicolor, y otros que prefieren jugar más con sus clubes que con nuestra selección, con algunos jugadores juveniles con mucho ímpetu, pero sin el físico o la experiencia para competir en estas dificilísimas clasificatorias americanas. En ese contexto llega Jorge Fossati a dirigir a un equipo a la deriva, con potencial pero muy limitado y de los más chicos de esta parte del mundo. En esa línea, el técnico oriental visitó la Videna cuando fue presentado a la junta directiva de la Federación Peruana de Fútbol. A su vez aprovechó para pasear por la Videna, visitando al Chemo El Solar, que viene trabajando con la selección sub-23, y de paso también dejó sus primeras declaraciones a la prensa que se personó a San Luis. Y Jorge Fossati, que realizó su primer día de labores como entrenador. A ver, no trabajó en el campo, no precisamente dio indicaciones, pero se sentó a observar los detalles justamente de lo hecho por el equipo que dirige Chemo del Solar. Tuvo su primer día como entrenador de la selección nacional y estuvo en Videna, acompañado de Juan Carlos Orlitas y Franco Navarro, además de todo su comando técnico. Un saludo 1 a 1 a los integrantes del seleccionado. Y tuvo una reunión después con el directorio de la Federación Peruana de Fútbol, presidido por Agustín Lozano. Como sabe, el entrenador alista ya los detalles para los partidos amistosos que se vienen ante Italia y Guatemala en la próxima fecha FIFA de marzo. Así entonces, Jorge Fossati asistió a la Videna con ya la camiseta del seleccionado nacional para empezar los trabajos pensando en los amistosos, en la Copa América y en las eliminatorias. Declaraciones a propósito, habló Fossati, eso dijo. Mensaje para mañana se lo voy a dar mañana. Pero igual, nada, es repetirle ahora acá desde el lugar de entrenamiento de la federación. Me van calmando las ansias que tenía de estar acá y de ponernos a trabajar in situ. Tenemos la gran meta de que la afición deportiva del país vuelva a ser feliz, como lo fue tantas veces en la historia, y nada, para eso no conocemos otro camino que trabajar. ¿Qué dice todo esto a la familia? A la familia, como a nosotros, nos costó decirnos a nosotros mismos que no estábamos más en Universitario. Nos costó. Fue un desprendimiento importante. Pero bueno, en la vida cuando querés conseguir algo también tenés que ofrecer algún tipo de desprendimiento, ¿no? Y bueno, nos costó, pero nos vamos también de Universitario con la tranquilidad de haber dado lo mejor de nosotros en todo momento. Y bueno, ahora hacerlo, como ya dije más de una vez, por el equipo de todos. Por lo pronto, el técnico uruguayo no tiene mucho tiempo para disfrutar de este primer contacto con los medios e hinchas locales, ya que en menos de 2 meses debe lanzar su primera lista de convocados, aunque ya les adelantamos el posible esquema táctico y hasta el once inicial que usaría en los mismos. Más detalles los trae América Televisión. Solo falta que se haga oficial, pero los rivales y las fechas ya están confirmadas. El próximo 21 de marzo, la selección peruana jugará su primer partido del año
nada menos que ante Italia, el duelo que significará el debut de Jorge Fossati con la bicolor, un encuentro de alto vuelo que tendrá lugar en el Drive-In Stadium de Miami, allí donde cada semana Lionel Messi actúa de local en el Inter de la MLS. Será la segunda vez en la historia que los nuestros se midan ante los italianos, 42 años después del empate 1-1 que tuvieron ambos durante el Mundial de España 82. El otro amistoso se disputará el domingo 24 de marzo con Guatemala como antagonista. Esta vez el lugar escogido es el estadio Red Bull Arena de New Jersey, un lugar que Perú siempre llenó de compatriotas, ya que jugó allí hasta en 3 oportunidades, contra Islandia en marzo de 2018, con triunfo por 3-1 como preparación hacia el Mundial de Rusia. Ante Paraguay también con victoria 1-0 en marzo de 2019, previo a la Copa América de Brasil, y finalmente frente a Ecuador, cayendo 1-0 en septiembre del mismo año, tras haberse proclamado subcampeón de América. Los primeros sparring de la era Fossati ya se conocen. Tras lo visto, solo esperemos que con el técnico del actual campeón peruano podamos revertir esta mala situación de la selección peruana, que esta mejoría se vea reflejada poco a poco en esta fecha FIFA contra Italia y Guatemala en Estados Unidos, para que de paso el grupo de jugadores vaya recuperando la confianza de que puedan hacerle lucha a las demás escuadras de las eliminatorias y sobre todo pelear por lo menos el 7º puesto de repechaje, para que de esta manera podamos tentar ir al Mundial del 2026, porque al final la esperanza es lo último que se pierde. Bueno amigos, este fue el video donde les mostramos la información de las palabras de Jorge Fossati, o al menos sus primeras declaraciones, y de lo que plantearía hacer con la selección peruana, pues, ¿no? Porque es lo que más nos interesa, al margen de lo que pueda hablar y decir en conferencia de prensa. Lo principal es que el técnico empiece a trabajar, que su mano se ve en esta selección, lo cual no dudamos, porque también, si bien sus experiencias previas en selecciones no han sido, digamos, exitosas, porque al final con Qatar no llegó al Mundial, Uruguay se quedó en el repechaje también. Ya hemos hablado de eso en anteriores videos, ya hasta mano poder, de la experiencia del Charrúa en selecciones. Lo que es de que decir es que al margen de que se consiga o no el éxito, y ojalá que con Perú sí se consiga, sí se ve la mano del técnico oriental, pues, ¿no? Sí se ve una mejoría en cuanto al grupo, en cuanto al funcionamiento. Si bien no vamos a comparar Uruguay con Perú, pues, ¿no? Hay mucho más armas en Uruguay, en la selección uruguaya, que en la selección peruana. Entonces, repito, al margen de que con Uruguay se quedó en el repechaje y fue de los fracasos más grandes en la historia del fútbol uruguayo, perder contra Australia en ese repechaje, por ahí Fossati va a tratar de limpiarse un poco la cara como técnico de selecciones nacionales con Perú, pues, ¿no? Y ojalá lo pueda hacer con nuestro país para poder ir al Mundial, porque siempre hemos dicho que Fossati se acepta venir acá a la selección y dejar la U es entre varios motivos. Me parece el principal es justamente que quiere ir al Mundial de Fútbol para completar su sueño, ¿no? De las pocas cosas que le falta como técnico en su carrera es justamente dirigir en un Mundial de Fútbol. Entonces básicamente lo hace por eso, pues, ¿no? Bien por nosotros, porque de esa manera nos ayuda a ir al Mundial junto con él, pues, ¿no? Entonces, como decía antes, es un win to win, pues, ¿no? Él va al Mundial y nosotros vamos al Mundial, que es lo que queremos, pues, ¿no? Pero para eso antes hay que mejorar muchos aspectos de esta selección, pues, ¿no? Desde el funcionamiento, empezando por el 11 inicial, ¿no? Porque nadie sabía en verdad con Reynoso cuál sería el 11 inicial. Incluso se voceaba de que los mismos jugadores horas antes del partido no sabían si iban a ser titulares o no, o suplentes, o siquiera iban a ser convocados al partido. O sea, era una incertidumbre total. Con Fossati, al menos en el tiempo que se vio en la U, no se sabía eso, ¿no? Todo el mundo sabía perfectamente lo que jugaba la U, sabía perfectamente a qué 11 usar o usaba, o cuál es el esquema táctico. Entonces, esa certidumbre da confianza y seguridad, cosa que con Reynoso no había. Todo era incertidumbre, todo eran miedos, todo se tapaba, trataban de que nadie hable. O sea, ese tipo de detalles que pueden ser ridículos, insignificantes, que no cuentan, en verdad, sumados sí hacen una bola mucho más grande, pues, ¿no? Y hacen que en la selección se respire un aire de inseguridad, de desconfianza, y eso en el grupo
Porque estos jugadores no son robots, pues no hay que entender eso, y a veces la gente o los hinchas no entienden eso, ¿no? Piensan que esto es un jueguito de PES, un jueguito de FIFA, ¿no? Que los jugadores entran al campo y cuando salen se acabó, ¿no? No tienen vida propia, no sienten, no tienen sentimientos, no tienen miedos, ¿no? Juegan como robots, salen, se acabó, ¿no? O sea, les apagan el botón y listo, hasta otro fin de semana. No es así, o sea, estos jugadores también respiran, también sienten, también perciben las redes, también saben cuando de parte del técnico hay duda o desconfianza, y eso afecta al funcionamiento del equipo en la cancha, por más que hagan que no, o sea, sí afecta. Entonces, cuando se tiene un equipo tan limitado como el peruano, con una selección tan pobre como la nuestra, la figura del técnico es fundamental. No digo que sea el mejor técnico, que sea Guardiola, Klopp o el técnico que tú desees, sino un técnico que tenga buen manejo de grupo. Porque son tan poquitos nuestros jugadores, los que son de selección, pero tan poquitos a comparación de otras selecciones, que el técnico tiene que enfocarse en ese grupito pequeño y hacerles creer de que ellos pueden hacerlo, pueden cumplir la meta o los objetivos en cada partido. Eso lo hacía Gareca bien. No digo que Gareca sea el mejor técnico porque, o sea, para otras selecciones no nos sirve, ¿no? Otros clubes no sirve. Se vio en Vélez Sarsfield, que con un plantel mejor, con más recursos que por la selección peruana. Y digo a nivel de jugadores, no digo a nivel de dinero, digo a nivel de jugadores, pues, ¿no? O sea, Vélez teniendo una de las mejores canteras en Argentina, con buenos jugadores también, no lo pudo hacer. Entonces, no es que un técnico sirva para todos los equipos del mundo, ¿no? Hay técnicos para equipos grandes, hay técnicos para equipos chicos, hay técnicos que son buenos gestores de la pobreza, otros que requieren muchos recursos y muchos jugadores y de todo lado hay que fichajes bomba y así. El caso de nuestra selección es un equipo chico, pequeño, último en Sudamérica, con pésimos recursos, con bajos recursos y con peores dirigentes. Entonces en esa coyuntura, Fossati o un técnico, quien sea en este caso Fossati, tiene que venir a potenciar lo poco que tenemos, lo tiene que potenciar. Entonces, el caso de Reynoso, lo repito en su momento y lo repito ahora, para mí no es un mal técnico. Pero para nuestra selección, esta coyuntura no es el técnico ideal. Reynoso no, es un técnico que requiere muchos recursos, que requiere una gran cantidad de jugadores disponibles para su disposición, trabajar mucho más tiempo con ellos. Entonces es un buen técnico, pero lamentablemente no es el técnico que requiere la selección peruana en este momento. Que estábamos tan mal con jugadores que venían en decadencia, que venían de bajo rendimiento, que ya habían pasado sus mejores años, que venían en un detrimento físico evidente, como el caso de Carrillo, por ejemplo, y así otros más, pues, ¿no? La Paula incluso también contó y los goles ya no es la Paula hace 3-4 años atrás. Entonces, y así varios, ¿no? Pablo Guerrero, Zambrano, Cueva, varios otros más, Flores. Entonces, yo sigo insistiendo que para mí Reynoso no es un mal técnico, me parece incluso que es el mejor técnico peruano en la actualidad. Lamentablemente con esto la selección ha quedado manchada toda su carrera. Va a tener que hacer bastante en México si es que quiere levantar su carrera, pues, ¿no? Entonces, en esa coyuntura, el técnico es muy importante, pero es la clave fundamental. Si no se tiene un buen técnico en un equipo chico y limitado como el nuestro y pobre como el nuestro, o sea, lamentablemente nos va a ir mal como nos fue con Reynoso. Y me parece que Fossati, al margen de toda la jerarquía de experiencia que tiene internacional dirigiendo a clubes campeones como LDU, pues, ¿no? Campeón sudamericana, de Recopa, de selección como Uruguaya, me parece un técnico que sí sabe llegar al jugador, que sí sabe cómo hacerle entender y darle la seguridad de que él puede asumir el reto de la selección de las eliminatorias y clasificar al mundial. Es un técnico que sí sabe recursearse con lo poco que tiene. Entonces, para mí es un técnico ideal. No digo que con él la selección va a ir al mundial, porque nadie sabe eso. O sea, nadie sabe, y si te lo responde contundentemente, si te afirma así, con Fossati vamos al mundial, o sea, la afirme contundentemente, o sea, te está mintiendo descaradamente, y no lo escucho porque querrá algo de ti a cambio, pues, ¿no? O sea, nadie miente gratis, todo el mundo miente por algo, no mienten así no porque le da gana. Saben los mitómanos, ¿no? Pero después, que son pocos, pero después siempre alguien miente porque quiere algo a cambio. Entonces, nadie sabe qué va a pasar con Fossati de la selección. Me parece que ese es un técnico ideal, pero
pero nadie sabe con estas durísimas eliminatorias y con el equipo pequeño que tenemos, chico que tenemos, no vaya a resultar. Yo calculo, yo deseo y creo más o menos de que con Fossati poco más vamos a mejorar. Que nos alcance o no para ganar partidos es otro tema, pues, ¿no? Porque ya no depende de nosotros nada más, depende del equipo rival. Porque Colombia viene mucho mejor que la eliminatoria pasada, Uruguay viene mucho mejor que la eliminatoria pasada. Si bien Brasil está en decadencia, o sea, Brasil es Brasil, pues en un momento se va a levantar. O sea, Brasil no va a perder siempre todos los partidos, va a levantarse un momento y será la potencia sudamericana que irá al mundial directamente. Argentina ya ni qué decir, pues, ¿no? Ecuador viene, a mí me parece que viene incluso mejor que la eliminatoria pasada. Entonces nos queda un panorama en donde incluso hasta Venezuela viene mejor que la eliminatoria pasada. A pesar de que también yo creo que se va a caer, pero viene mejor que nosotros, sí, pues, ¿no? Entonces nos deja un grupo de 4 selecciones, que Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, en la cual tenemos que pelear por el último cupo que va a repechaje, ¿no? Felizmente esta eliminatoria, la FIFA decidió ser abiertamente, digamos, socialista, ¿no? Darle mundial a todos y aumentó cupos para todo el mundo, pues, ¿no? Y para hacer ese mamarracho mundial que va a ser en el 2026, donde irían selecciones tan malas como Bolivia, Perú, Paraguay o Chile, pues, ¿no? Porque hay que decir que el nivel de las 4 selecciones es paupérrimo y no merecemos en ese momento, por eso no sé qué pasará de acá al siguiente año, ¿no? Hasta que termine las eliminatorias. Tal vez de acá hasta que termine las eliminatorias, Paraguay se levanta y es el cuco de América, no sé, pues, ¿no? O Chile, o Perú, quién sabe, o Bolivia. No soy evidente, pero a día de hoy, con lo que han mostrado esas 4 selecciones, no merecemos ir al mundial. Ninguna de las 4, ni siquiera el repechaje, a pelear con otra selección igual de mediocre que nosotros. Pero felizmente la FIFA decidió regalar cupos al mundial porque ellos, en su premisa de fútbol para todos, pues, ¿no? Quiere darle mundial hasta selecciones paupérrimas, pobres, mediocres y limitadas. Entonces, en ese contexto, felizmente Perú puede pensar en ir al repechaje y luego ir al mundial. Porque tampoco es que estamos a 10 puntos, estamos a 3 puntos, nada más un partido, ganamos el siguiente y estamos. Pues, ¿no? Claro, es más fácil decirlo que hacerlo porque con Colombia, repito, la única selección invicta del continente, va a ser muy complicado. Entonces, en ese contexto, el técnico es importantísimo. Me parece que Fossati es el técnico ideal. Repito, no sé si va a clasificar con Fossati, pero sí me parece que es un técnico ideal. Me parece que también va a potenciar a ciertos jugadores como Quispe, por ejemplo, o Grimaldo, que son piezas jóvenes, que a comparación de Reynoso, que decía que no podían correr más de 60 minutos, con Fossati me parece que ese no va a ser el discurso, ese no va a ser otro. Va a ser darles confianza, darles esa cuota también de responsabilidad en la selección, y para que la sepan cumplir, pues, ¿no? Ya hemos dicho también otros videos que hemos hecho al respecto del 11 que plantearía contra Italia y Guatemala. Ya le hemos explicado de que no creo que Fossati sea tan loco que contra una selección top del mundo como Italia, la tetracampeona del mundo Italia, se le ocurra renovar totalmente la selección o el esquema táctico de la selección y poner línea de 3 con carrileros, 2 puntas. O sea, sería poco inteligente, ¿no? Por no decir otra cosa. Usar su esquema que tanto le gusta. O sea, nos podemos comer una goleada histórica y mandaría a Fossati iniciando esa madena. Yo creo que va a tratar de mover lo menos posible con Italia y por ir con Guatemala, ser una selección tan igual de pobre como la nuestra. Entonces ahí sí trataría de usar, incluso con más tiempo de días de entrenamiento con los seleccionados, trataría sí de plasmar o meter su línea de 3 al fondo, carrileros, una volante también de 3 y 2 delanteros o 2 atacantes arriba. Ahí sí me parece que Guatemala sí es una selección que nos da un poco más de licencias para poder cambiar el esquema táctico y probar, ¿no? Hacer experimentos, me parece. Ahí el riesgo es menor, me parece. O al menos esta selección nos daría un poco más esa ventaja, pues, ¿no? Y ya en la Copa América, obviamente, ya con muchas más semanas de trabajo, ya ahí sí Fossati usaría decididamente su esquema táctico del inicio, ya con los jugadores estando entrenando casi un mes, con todos los seleccionados que lleva la Copa América, y que también esperemos, también por si acaso, que empiece a llevar a jugadores para la renovación, pues, ¿no? Porque no solamente existe Grimaldo y Quispe, también hay otros más que ya merecen, o al menos hay que probarlos, porque si no caeríamos en la misma cantaleta de siempre, de que pedir jugadores nuevos a la selección, pero los vimos en eliminatorias, pues, ¿no? Cuando de verdad requerimos jugadores
que reemplazan a Guerrero, a La Padula, a Tapia, a Zambrano, a Advíncula, a López, o Trauco y así, a Carrillo, a Flores, a Cueva. Recién lo hacemos en eliminatorias, ¿no? Cuando el rival es recontra complicado, cuando el rival de frente es Colombia, que viene con todo a ganarnos en Lima, o es Uruguay con Bielsa, o Argentina, Brasil y así, pues, ¿no? O sea, es ridículo pedir que reúnen con un sub-23 o sub-20 en eliminatorias, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos en Copa América? Entonces esperemos que Fossati, yo entiendo que Fossati quiere por ahí afianzar su once inicial, su esquema táctico con los jugadores que van a jugar eliminatorias, pero también a la par hay que ver jugadores que nos pueden servir en las eliminatorias, tal vez no este año, tal vez el siguiente o de acá a un par de años más, o tal vez a la siguiente eliminatoria, porque eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, jugadores como Faricio Roca o Matías Zúcar, si quieres, pero ya deberían ser probados en la selección, porque al menos en el torneo local están, yo entiendo que el torneo local no es termómetro de nada, pero al menos, porque no hay más tampoco, ¿no? Entonces al menos hay que llevarlos para probar en un torneo que, o sea, lamentablemente, querramos o no, es un torneo menor a comparación de eliminatorias, entonces tampoco digo que lleguemos a sub-23, a la sub-23 completa de Chemo, pero sí habría que empezar, si quiere, la mitad de jugadores nuevos jóvenes en la selección. Jesús Castillo, aparte también. Obviamente Oliverson de cabeza Oliverson en esta Copa América debe quedarse con Perú, porque recuerden que Oliverson todavía es seleccionable por Dinamarca, así que hasta que Oliverson no juegue 2 partidos, no entre a 2 partidos oficiales, sigue siendo convocable por Dinamarca. Y los partidos amistosos de FIFA de marzo no cuentan como oficiales, recién cuentan en la Copa América. Entonces Oliverson en la Copa América, con 2 partidos que juegue contra Chile, Argentina o con CONCACAF, recién será amarrado por Perú, antes no. Entonces Oliverson, Jesús Castillo, Fabrizio Roca, con todo lo que puedan decir, que es indisciplinado, que es borracho, que sale, que no es el otro. Pero lamentablemente es lo que tenemos a mano, o sea, no hay más. O sea, si alguien quiere inventar un delantero, hoy también Valera puede ser, si es que sigue con esa buena racha o esa racha de goles en la U. Porque tampoco no hay más, lamentablemente. O si quieren por ahí el extranjero a Sebastián Piñao, yo no sé si a Luis Iberico le alcanza para jugar en la Copa América, ser una opción. Pero así más, pues, ¿no? La idea es probar, si quiere llevar unos 10 nuevos jugadores jóvenes a la selección en la Copa América para probarlos, obviamente en distinta parte del campo, ¿no? Para probarlos y que por eso sean el recambio. No requiere, no necesariamente ahora, sino puede ser del siguiente año o la siguiente eliminatoria sudamericana. Esa es la idea, pues, ¿no? Entonces Fossati tiene esta obligación de ir a la Copa América. Número 1, obviamente para probar su esquema inicial, para afianzar el once inicial, el once de titular, pero también empezar a renovar poco a poco la selección. Ojalá que eso suceda, porque si no estamos llorando, rogando con que llamen a nuevos jugadores en eliminatorias, cuando es ridículo, porque obviamente las eliminatorias son mucho más complicadas y duras y competitivas que la Copa Libertadores, que la Copa Sudamericana, o incluso que muchas ligas extranjeras, ¿eh? O sea, incluso me diría que muchas ligas top de Europa, o sea, no se comparan con el nivel de competencia de las eliminatorias. No me refiero a la liga de Inglaterra, España o Italia, por eso sí son ligas top, o incluso la de Francia, por ahí, pero una de Portugal, por ahí la de Bélgica. O sea, hay más nivel en eliminatorias que o al margen de Bolivia, Paraguay, Chile y Perú, pues, ¿no? Pero después las demás están en un nivel de Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina, por Dios, pues, ¿no? Y ahí nos enfrentamos por lo menos 2 veces al año, 2 veces más, 3 o 4 veces al año, pues, ¿no? Entonces es complicadísimo. Pero bueno, la cosa es que esperamos que Fossati lo haga bien con nuestra selección, que empiece con pie derecho contra Italia. Nadie pide que le gane Italia, pero sí al menos que no nos goleen, sí, obviamente, que no nos dejen en el piso y que se vea un poco de la mejor, un poquito más la mejora, pues, ¿no? Ya entiendo que los jugadores como, por ejemplo, Advíncula, van a tratar de limpiarse la cara. Pablo Guerrero, no sé si Zambrano le alcance, no sé si Peña se ha llamado, Canchita. Yo entiendo que la gente no quiere ver ni en pintura, pero siempre cuando hay un nuevo técnico, cuando hay un nuevo estratega al mando en el banquillo, como que los jugadores se esfuerzan, ¿no? Caso de esto es Advíncula. Advíncula no dijo nada cuando estaba Reynoso al respecto de
de su desconvocatoria del partido contra Venezuela, se quedó calladito. Recién cuando anunciaron al nuevo técnico, recién se anima a hablar de esto, pues, ¿no? Una entrevista con un patita y empieza a hablar, ¿no? Empieza a justificarse de que no, él no quiso desconvocarse a propósito, no que la selección, pues, ¿no? Porque lo dijo antes, ¿eh? Porque no lo dijo en diciembre, pues, ¿no? Cuando no sabía el técnico. Porque recién justo que ahora Fosati es el nuevo técnico, ahí sí recién dice, no, yo mi patria, mi país, no, yo no le creo nada, ¿no? Yo respeto a quien le crea Víncula, pero para mí esto demuestra, para mí es una muestra de que varios jugadores, al ver al nuevo técnico, quieren seguir a la selección, porque obviamente esto los revaloriza en el mercado. Entonces, ante la mala imagen mostrada en el año pasado con la selección en eliminatorias, con el caso de Guerrero, Advíncula, Canchita, Peña, Carrillo, no me queda la menor duda que estos jugadores de acá, en el caso sean convocados, van a fajarse el doble, ¿no? Por el nuevo técnico para que los convoque, para los que siga convocando, porque además lo que he mencionado, la verdad han dejado mucho que desear en la selección peruana, pues, ¿no? Por ahí Yotun, lo más rescatable por ahí en la selección, en era Reynoso, en las eliminatorias pasadas, Tapia, obviamente Galese, por Yotun, y después obviamente los juveniles, ¿no? Que han entrado, que Piero Quispe, Grimaldo, por un poco Sanelato y esto. Y paramos de contar, pues no hay muchos más de donde rescatar. Lo demás ha sido una lágrima, pues, ¿no? Entonces, espero que también estos jugadores sean los nuevos o sean ya los veteranos, los de la famosa, el famoso núcleo duro que le llamo yo el núcleo duro de la selección, la famosa argolla de Gareca. Entonces supongo que ellos pondrán el 100% o el 200% para que sean convocados por Fossati. Ojalá, entonces esperemos que con esta llegada de Fossati las cosas mejoren en la selección, que podamos clasificar al repechaje por lo menos, porque tampoco es tan complicado, digamos, entre comillas, porque solamente tenemos que pelearle a Bolivia, Chile o Paraguay el puesto de repechaje. Estamos a 3 puntos. Yo tengo fe, la fe está intacta en Fossati y en esta selección, sean quien sean convocados. No tengo aversión por ninguno, por si acaso. A mí me da igual si convocan a Garrillo, a Peña. No es que me voy a vomitar bilis, ¿no? Para nada, si lo convocan bien, pues, ¿no? Yo confío en Fossati, en que si convoca siquiera hasta Ruiz Díaz, que también yo creo no en la selección ya no rinde, no debe estar convocado, y Ormeño también, por ejemplo. Pero si lo convoca Ruiz Díaz, yo confío en que Fossati lo va a potenciar, y quién sabe, ¿no? Si con el flor de Fossati, el trabajo de Fossati, las herramientas de Fossati, Ruiz Díaz se convierte en el goleador que nos prometieron hace un par de años con la selección, quién sabe, ¿no? Entonces le meto toda la fe a Fossati de que con su trabajo potencie a los jugadores y sobre todo les lave la cabeza, el cerebro, de que pueden competirle en Conmebol a cualquier selección para clasificar al mundial. Pero ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que con Fossati la selección mejorará o seguiremos igual? ¿O crees que está peor? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, los leo a todos y les respondo a todos. Ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos mañana más tarde así, toda la semana. ¡Chau!